Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza que el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema el todo del hombre en las manos de Dios. Y el texto base para la enseñanza del día de hoy lo vamos a encontrar en Mateos 6, del versículo 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, que quieres mover tu mano a favor nuestro, Señor, que quieres hacernos bien. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender la palabra que ha establecido el mundo, Señor. Esa palabra que fija todas las cosas en el lugar que le corresponde y que las mantiene funcionando como deben de funcionar. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ejecutarla, que tu palabra nos alcance en este día. Bendice a los hermanos y hermanas que han de escuchar la palabra, Señor. Abre su entendimiento, dale sabiduría. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Glorifica a Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Toda la gloria, alabanza, la adoración es tuya. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, para que se haga tu voluntad y no algo. Amén, amén, amén. Desde el versículo 25 hasta el versículo 34, que es el último versículo de este capítulo 6 del Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús enseñando sobre el afán, enseñando sobre la ansiedad. Y en este versículo encontramos una de las líneas más manipuladas y explotadas en la enseñanza bíblica, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay personas que utilizan esta línea, este versículo, para rellenar estas cosas os serán añadidas con palabras como riquezas, fama, influencia, gloria y cosas parecidas a estas. Y no me malinterprete, pueblo de Dios, cuando yo leo las escrituras y veo las historias de lo que Dios hace con las personas que se ponen en sus manos, llego a la conclusión inevitable de que es el deseo de Dios de promover a su pueblo, que es el deseo de Dios que su pueblo crezca en todas las áreas y facetas de su vida. Tenemos al rey David como evidencia de lo que estoy diciendo, que empezó su carrera siendo un pastorcito de ovejas que cuidaba las ovejas de su papá y terminó siendo el rey de la nación de Israel. Tenemos a un Moisés que era un prófugo y Dios lo convierte en un gran líder. Tenemos a Josué, tenemos tantas historias bíblicas que respaldan lo que estamos diciendo. Sin embargo, en este verso en específico no es de lo que Jesús está hablando. Jesús no está hablando que busquen el reino de Dios y su justicia y riquezas te serán añadidas. Que busques el reino de Dios y su justicia y gloria te será añadida. No es lo que Jesús está queriendo decir ni enseñar. Cuando tú lees la historia en su contexto, te das cuenta que Jesús divide la enseñanza en ciertos puntos. Primero les enseña a sus discípulos cómo Dios cuida de las aves del cielo, cómo Dios viste a los lirios, y les enseña cómo Dios tiene cuidado de su creación y provee todo lo que necesita para que su creación se mantenga en orden y funcionando. También nos enseña que no seamos engañados
y nos enfoquemos a sobremanera en las necesidades de nuestra vida cotidiana, que es de hecho lo que Jesús está hablando en el verso. Y dice que los gentiles, que aquellos que no buscan a Dios, buscan todas esas cosas, se estresan por todas esas cosas, se afanan por todas esas cosas, experimentan ansiedad por todas esas cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, no deberíamos vivir en ansiedad ni estresados por estas cosas. Y aquí es donde viene el compromiso de Jesús en el texto, y dice: pero primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y buscando el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Pero vamos ahora a utilizar el verso para rellenar esta palabra de todas estas cosas. Jesús enseña: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Ahora escucha, cuando habla de la vida, está hablando de nuestra alma, de nuestras relaciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Así que está diciendo: busca el reino de Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y Dios va a hacer provisión para tu alma. Dios va a bendecir tus relaciones, Dios va a bendecir tus pensamientos, Dios va a bendecir tus emociones. Dios va a traer estabilidad a todas estas áreas relacionadas con el alma. Pero el compromiso de Dios no se limita ahí. Entonces habla de comer y de beber. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y tendrás provisión constante sobre tu mesa. La escasez no tocará a tu puerta. La Biblia no dice con este verso de comer y beber de abundancia extrema, pero sí asegura provisión, sí asegura que no va a haber escasez de comida, sí asegura que Dios va a proveer lo que necesitamos para cada día en cuanto a provisión. Pero todavía lo lleva más lejos y dice: no es vuestro cuerpo. Cuando habla del cuerpo, está hablando de salud. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y vas a tener salud. Dios va a tener cuidado de tus cuerpos. Hay personas que tienen enfermedades en su cuerpo que es para estar muriéndose, y lo único que los mantiene vivos es la misericordia, la gracia de Dios. Buscan a Dios de día y de noche, y Dios les extiende su vida. La ciencia les había dicho: te vas a morir, pero buscaron el reino de Dios, su justicia. Dios dijo otra cosa. También les dice: ¿qué habéis de vestir? Cuando habla de vestimenta, está hablando de los artículos de primera necesidad. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Provisión, salud, artículos de primera necesidad, relaciones, pensamientos y emociones saludables, con un alma bendecida. Y estas cosas que Dios se compromete a hacer por nosotros, amado hermano, son las mismas cosas que los gentiles están buscando. No permitamos que la ansiedad mine nuestros hogares, amado hermano. Y sé que es difícil, sé que es extremadamente difícil hacer esto. Sin embargo, vamos a depositar nuestra ansiedad en Cristo Jesús, y vamos a confiar de que Dios es fiel, y vamos a comenzar a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y Dios nos asegura que si hacemos esto, Él va a traer todas estas cosas que hemos mencionado a cambio. Yo he estado en abundancia y he estado en escasez, amado hermano, y nunca, por la gracia de Dios, me acosté sin un plato de comida. Por la gracia de Dios, nunca me ha faltado un pantalón con una camisa que ponerme, ni aun cuando estuve deambulante en las calles. Estuve, aunque fuera sin un par de chancletas, aunque estuvieran viejas,
cubriendo mis pies. A donde te quiero llevar, amado hermano, es que yo he visto la fidelidad de Dios aún cuando yo era infiel. Dios es fiel, amado hermano. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Todo lo que necesitamos se encuentra en las manos de Dios. Nosotros, los hijos del Rey, no vivimos como los demás. Nuestros trabajos, nuestros negocios no son la fuente de nuestros recursos, amados hermanos, sino canales que Dios utiliza para que su bendición, para que su provisión nos alcance. Y sé que estamos viviendo momentos difíciles, donde compañías están terminando a sus empleados, donde crisis están tocando a la puerta de muchas personas. Y en el día de hoy quiero decirte, amado hermano, de que si tú estás en este grupo, no te desesperes. Entiendo y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero busca el reino de Dios y su justicia, porque Dios ha hecho un compromiso de proveer todas estas cosas que hemos estado hablando en la enseñanza a aquellos que hagan un compromiso de confiar en Él y buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y entonces Dios abrirá la ventana de los cielos y bendecirá nuestros hogares. Que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos. No estemos ansiosos por nada. Descansemos en aquel que es fiel, que es bueno, que todo lo puede. Dios es nuestra fuente. Dios es nuestro amparo en el momento de la tribulación. Dios no falla. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en esta corta enseñanza en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y recuerda, amado hermano, todo lo que necesitas se encuentra en las manos de Dios. Así que busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Una vez más te bendecimos en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.